Eh, la primera norma que vamos a ver hoy es activos intangibles. Esta norma es la homóloga a la NIC 38 que tenemos de activos intangibles en la NIF Full, donde tratamos igual para que les puse, bueno, sí, bueno, los activos intangibles, pero que sean diferentes de activos financieros, ¿verdad? En este aspecto, activos intangibles lo estamos entendiendo como software, como derechos de autor, como eh, elementos de esa naturaleza que es algo que le pertenece a la institución, pero que no eh, necesariamente existe como tal. Y aquí es muy importante que en el caso de las instituciones del sector público tienen una particularidad y es que ellos manejan grandes volúmenes de conocimiento, porque en el sector público quedan instituciones como por ejemplo la Asamblea Legislativa, que creo que lo mencionamos en algún momento, quedan el Poder Judicial, queda el registro civil, bueno, digamos, la parte electoral, que lo que tienen son acervos grandes de información. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa tiene toda la información sobre las leyes, que eso no tiene un valor, es eh, indeterminable, que más bien es algo demasiado importante y bueno, porque ellos manejan no solo la ley como tal, sino todas las discusiones que se dieron en la Asamblea Legislativa, todos los debates para poder determinar esa ley y darle la forma como está. Lo mismo sucede en el Poder Judicial. Ahora que más bien es la aplicación de las leyes, entonces ellos tienen todo el acervo de las sentencias que han ido realizando. Entonces son conocimiento que tienen, es un intangible que tienen estas instituciones y en el caso del poder, bueno, la parte electoral eh, del Tribunal Supremo, también tienen una parte importante de conocimiento sobre el ciudadano. Ellos tienen esa base de datos sobre nosotros. Entonces, en el sector público hay grandes conocimientos intangibles que eventualmente no existen en el sector privado, pero que, digamos, tienen la relevancia precisamente porque en el sector privado yo voy a ocupar de esas leyes o voy a ocupar de esas sentencias, pero es un conocimiento necesario para la operativa del sector privado, pero que se genera del sector público. Hay otros intangibles, que reitero, no están en el alcance de esta norma, que son los activos financieros, por ejemplo. Bueno, por aquí dice que son regulados por la NIC 41. Ahorita vamos a ver que en instrumentos financieros hay más bien cuatro normas. La vigente hoy en día es la 41, pero como estamos utilizando la versión 2018, entonces estarían las normas anteriores aún vigentes. Activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios. Esto sucede igual que con la norma completa. Esto de hecho lo vamos a ver de hoy en 8 si no me equivoco. Vamos a ver precisamente lo que corresponde a las combinaciones que hay en el sector público. Hay más que todo, digamos, plusvalías que se puedan dar en combinaciones o elementos similares. Beneficios a empleados regulados por la NIC SP39, y ese también es otro intangible. Em, lo vamos a ver más adelante y en esta misma presentación estarían los activos de beneficios a los empleados, los derechos mineros y reservas minerales, que estas propiamente em, tienes ahora su NIC SP50, que dijimos que era nueva, recién salida el año pasado, finales del año pasado. La NXP 50 habla sobre los derechos mineros, porque yo no puedo llegar y hacer ahí una mina en cualquier parte. Me tienen que conceder el derecho. Ese derecho es un intangible, separado como tal de la mina, ¿verdad? Yo tengo el derecho a explotar el yacimiento y tengo la mina. Entonces, el derecho es un intangible. Es simplemente el derecho a poder utilizar la mina.
Definiciones. em, Tenemos lo que es activo intangible, que bueno, es un activo que como ya sabemos no tiene la esencia física, pero que sí nos va a generar un beneficio económico, es algo que yo puedo utilizar. Por ejemplo, el caso más común es el software. Entonces, yo compro el programa, el sistema informático para las actividades de la institución. No existe físicamente, pero existe. Básicamente es un instrumento que estamos utilizando. Entonces, el activo intangible tiene la particularidad de que no tiene esa presencia física, este, mm, pero sí va a generar, como bien dice por acá, beneficios económicos. O tratándose del sector público y que ya sabemos que hay instituciones que tienen o generan ingresos y otras que no, ¿verdad? Que teniendo lo de la parte de con y sin contraprestación, en algunos casos lo que van a tener es potencial de servicio. Tiene que ser identificable, eso sí, tiene que poderse identificar, es decir, separarse de otros elementos. Por ejemplo, el software como tal, yo lo puedo separar de la computadora. Son dos cosas diferentes. Uno es la computadora y otro es el software. Yo podría comprar la computadora con el software y bien, digamos que unidos, pero yo podría haber comprado nada más el software o puedo comprar nada más la computadora. Yo sí tengo esa identificabilidad del activo como tal, de ambos activos. Em, en algunos casos existe un valor razonable. Es importante que no en todos. En algunos casos existe un valor razonable. Cuando aquel activo se transa en mercados. Em, no necesariamente se transa en mercados. Cuando es un software de desarrollo interno, no existe un mercado activo para ese tipo de desarrollo. Una licencia, una patente, que son generados por la institución, que son de uso exclusivo, no tienen un mercado activo, entonces no van a tener un valor razonable. Un valor razonable, también ya lo hemos visto en oportunidades anteriores, que es un valor por el que se estaría transando un activo o cancelando un pasivo en condiciones normales de mercado. Tenemos el costo, que es el precio de adquisición de algún elemento, en este caso un activo, y que conllevaría otros elementos adicionales que se pueden capitalizar, que son los costos para darle su ubicación y condición actual. La vida útil es el periodo durante el cual se espera que el activo proporcione beneficios o servicios a la entidad. En este caso, también este es un concepto interesante. La vida útil de un activo de propiedad, planta y equipo está muy marcado con la esencia física del mismo. Si la mesa se rompe, tenemos que darle baja, ya es inservible. Pero no hay intangibles que tengan ese tipo de elementos. En algunos casos, los intangibles podrían tener una vida útil indefinida y que aquí hay que tener cuidado. Indefinida no es eh, infinita. Es indefinida porque yo no sé cuántos años podría durar X elemento, pero eso no significa que sea infinito. En algún momento habrá alguna condición que haga que aquel activo desaparezca. Hoy no la conocemos, lo que significa que los intangibles tienen la capacidad de tener vías útiles indefinidas. Bueno, aquí algunos ejemplos. Software informático, derechos de autor, licencias y concesiones, marcas y patentes, investigación y desarrollo que cumple con los criterios de reconocimiento. Todos estos son ejemplos de activos intangibles. El reconocimiento del activo intangible se da cuando es probable que los beneficios económicos futuros o servicios potenciales fluirán hacia la entidad. Es decir, que por el uso de aquel activo, la entidad va a obtener el beneficio económico cuando es con un ingreso con contraprestación o cuando es la que va a atribuirse el potencial del servicio, cuando es un ingreso sin contraprestación lo que genera. El costo o valor del activo puede ser medido de manera
fiable además. Eso también ya lo hemos conversado varias veces. Para poder hacer el asiento, claramente ocupo ponerle un monto. No puedo poner ahí nada más eh, patente contra nada, ¿verdad? Ocupo saber cómo lo estoy pagando. Tal vez supongamos que me lo están donando. Y es patente contra un ingreso por donación, pero igual tengo que lograr asignarle un valor. Entonces ocupo de alguna manera determinarle ese valor este, inicial, que puede ser el costo o una medición fiable, un valor razonable en ese momento. Para fines de la medición inicial, como bien mencioné, es al costo y le puedo capitalizar otros elementos. Ese costo es el precio de adquisición en la mayor parte de los casos donde ya viene la factura. Y estarían los costos directamente atribuibles para darle su condición tal cual, ¿verdad? La que tenemos. En el caso de los intangibles, pues la condición actual eh, podría ser en cuanto a tal vez que haya que solicitar que alguien nos lo instale. No sucede tal cual como los otros activos, por ejemplo, propiedad, planta de equipo, que había transporte y otra serie de costos que se podrían capitalizar, ¿verdad? Aquí no, aquí está más reducida la cantidad de costos que se podrían capitalizar. Generalmente el intangible ya está listo. También tiene una medición posterior, es exactamente igual a la de los activos tangibles. Sería al costo o al valor revaluado. Al costo sería por el costo de adquisición menos la amortización y pérdida por deterioro. Eso sí es al costo. Si es al modelo de revaluación y que bueno, en el caso de los activos de propiedad planta y equipo dijimos que el recomendado, la medición posterior recomendada, irá al valor revaluado propiamente. Pero en el caso de los activos intangibles, el recomendado es el costo porque hay muchos activos intangibles que no aplican porque no tienen un mercado activo. Y es más difícil determinarle al intangible el mercado activo. Entonces, generalmente no se miden por el modelo de revaluación, sino por el costo. Pero si yo lo mido por el modelo de revaluación, además del costo, la amortización y la pérdida por deterioro, habría que tener la medición del valor revaluado y la amortización del valor revaluado. Y también, pues sigo deteriorando. No es que por el método de revaluación no se hace deterioro, se hace también deterioro. Ya sabemos que el deterioro no se hace directamente con la norma. Sabemos que no se hace directamente con esta NIC SP porque existían la NIC SP 21 y la NIC SP 26. La NIC SP 21 y la 26 son las de el deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Entonces, lo haríamos con esos. Eventualmente, como les decía, puede ser que yo adquiera el intangible o lo desarrolle. Eh, Les daba el caso al inicio de que yo haya desarrollado el sistema interno. Cuando se hace el desarrollo interno de un activo intangible, hay que tener mucho cuidado porque no cualquier activo califica dentro de un intangible, al igual que como sucede en el sector privado, hay elementos como la lista de clientes que eso no son intangibles. Lo que se califica como un intangible es aquello que tenga un desarrollo, que tenga una fase de investigación y una fase de desarrollo. Por ejemplo, bueno, en nuestro caso no se da tanto, pero supongamos que el gobierno va a investigar sobre una vacuna y entonces hace toda la fase de investigación y posteriormente su desarrollo. Casi no se da, porque y mucho de esto más bien se va delegando a las instituciones de carácter privado, pero se puede hacer también en el sector público teniendo estas dos fases. El más común, por tanto, es el software, como decía, donde está la fase de investigación de cómo
desarrollarlo propiamente, gastos que serían reconocidos en el estado de resultados directamente como gastos tal cual, y los gastos de la fase de desarrollo no se reconocen como gastos. Y esos gastos se van capitalizando y conforman el activo intangible. Cuando ya el activo intangible está listo, entonces ya comenzamos a darle tratamiento. Depende del tipo de activo intangible, porque en algunos casos, supongamos que es una patente, una vacuna, un derecho de autor, pues entonces sería hasta que el ente correspondiente nos dé permiso. Es decir, aquel ente que fuera la autoridad en esa materia. Por ejemplo, una patente, pues entonces sería el registro, eh, bueno, la unidad correspondiente en el registro de la propiedad que se encarga de patente, o los derechos de autor y así. Depende de la naturaleza del activo intangible como tal. Sí es importante que en esa segunda fase, entonces yo tengo que medir la viabilidad técnica para completar el activo, la intención y capacidad para usarlo o venderlo, este, la forma en que se generan los beneficios económicos, la disponibilidad de recursos para completarlo y la capacidad para medir los costos de manera fiable. En el caso, bueno, ya eso ustedes lo conocen, pero en propiedad, planta y equipo se habla de deterioro, de depreciación y deterioro, de, de depreciación. Pero en el caso de los intangibles se habla de amortización, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el reconocimiento del activo intangible a lo largo de su vida útil. Como dijimos, en estos casos hay activos que no tienen una vida definida como tal, de hecho que nos dan como una vida útil indefinida, y esos no se amortizan, pero sí se evalúa anualmente su deterioro. Entonces lo que se hace es deteriorarlo directamente en ese momento, por lo que les decía. No es que tienen una vida indefinida para siempre. No, no. Hay que en cada cierre darles una revisión porque puede ser que era una tecnología que quedó obsoleta por completo. Y entonces la damos de baja, se deterioró tal cual. Llevarían el deterioro, como ya mencioné, de conformidad con la NIC-CP correspondiente, la 21 o la 26, pero en cualquiera de los dos casos, el procedimiento es parecido, ¿verdad? Ya lo hemos visto, aquí está sintetizado, que lo que hacemos es comparar el valor en libros con el importe recuperable. El deterioro se va a dar si el valor en libros supera el importe recuperable. Esa diferencia es el deterioro del valor. Se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de rendimiento financiero, en el estado de resultados como tal, en ese periodo. A nivel de presentación, entonces nos va a afectar los activos intangibles, tanto el estado de resultados como el estado de situación. En el estado de situación yo voy a tener el activo intangible, este, junto con la cuenta de amortización acumulada, como una partida separada en el activo no corriente. Es un activo diferente de los de propiedad, planta y equipo, de propiedades de inversión y de todos estos. Y en el estado de resultados, lo que voy a tener es la parte de la amortización. El gasto por amortización se va llevando al estado de resultados, junto con la pérdida por deterioro, este, de todo, ¿verdad? De las que son con vía definida o con vía indefinida. A nivel de revelaciones, es decir, de notas, en los estados financieros se debe revelar las políticas contables aplicables para los activos intangibles, qué políticas estamos llevando, como cuáles, como si yo llevo los activos intangibles al costo o al valor de revaluación, cuáles son las vías útiles de esos activos. Por ejemplo, que para el software se le dan, todo software de la institución tiene una vida útil de 3, 5 años, no sé por decir algo. Bueno, aquí nos dice también la descripción de los activos intangibles, los métodos utilizados para determinar el importe recuperable. Recordemos que el importe recuperable lo da la NIC CP21 y la 26, pero básicamente es una comparación entre el valor razonable y el valor en uso. Pero ese valor razonable y ese valor en uso no me los inventé. Tengo que explicar cómo se generaron. Las relaciones incluyen
Los incrementos y decrementos en el valor de los activos. Es decir, que si se adquirió un nuevo activo, entonces ahí tiene que verse reflejado, o si uno se dio de baja. Detalles sobre los activos intangibles generados internamente. Los activos intangibles generados internamente, pues tendría que documentarse la fase de investigación y la fase de desarrollo, y eso tiene que quedar reflejado en las notas de los estados financieros. La información sobre las pruebas de deterioro y revaluaciones realizadas. También no es que yo digo que hoy el activo está deteriorado o que el activo se está revaluando y listo, sino que tengo que explicar cómo se... Y ahí termina este, la parte correspondiente a los activos intangibles. No sé si tienen alguna consulta con ese, ¿no? Bueno, entonces ahora seguiría el bloque de normas que corresponde a instrumentos financieros. Yo más bien les hago la pregunta, porque eso ya es un tema viejo, ¿qué son instrumentos financieros? ¿Cuáles son tipos de instrumentos financieros? Eso ustedes lo vieron en Intermedia 2, Avanzada 1, Especiales, y lo estarán viendo también en Avanzada 2. Entonces, ¿qué son instrumentos financieros? Inversiones en acciones. Ok, podría ser inversiones en acciones. ¿Qué más consideran? Muchas gracias, Andrés. Esa es una posibilidad. Esta norma, bueno, la parte de instrumentos financieros la comenzamos a ver desde contabilidad básica. Conlleva efectivo y equivalentes, es decir, todas las cuentas bancarias de la institución, porque eso es un instrumento financiero. Recordemos que el concepto de instrumento financiero nos dice que a una institución le da el derecho a registrar un activo y a la otra le da el derecho, o bueno, la obligación más bien, a registrar un pasivo. Cuando yo llevo mi dinero al banco, entonces estaría teniendo el derecho de reconocer una cuenta bancaria por ese monto, un activo, y el banco registraría una obligación, un pasivo por ese monto. Ese mismo tratamiento lo tendrían las cuentas por cobrar y por pagar. Una institución reconoce la cuenta por pagar y homólogamente la otra registra una cuenta por pagar. Los documentos por cobrar y por pagar, una institución registra el activo, cuenta, perdón, documento por cobrar y la otra documento por pagar. Eh, el caso que menciona el compañero, también una institución registra una inversión, he mencionado acciones, podrían ser también títulos de deuda, pueden ser bonos o certificados. Las acciones sería conocido como títulos de patrimonio y la contraparte registra la deuda o el patrimonio, registraría bonos por pagar o registraría, eh, bueno, si fueran certificados podría ser algún documento. Y en el caso de las acciones, registraría su capital social. Entonces vean que el tema es bastante extenso, la parte de los instrumentos financieros, hay muchas posibilidades de instrumentos. Al igual que como se da en la norma completa, hay varias normas que regulan los instrumentos financieros. Si nos íbamos a las NIF completas, teníamos la NIF 32, la NIF 39, la NIF 7 y la NIF 9. La NIF 9 la comenzamos a ver desde contabilidad básica para ver el tratamiento de los instrumentos básicos.
la cuenta bancaria en básica. Después pasamos a intermedia 1 a ver documentos y cuentas por cobrar y en intermedia 2 vimos los que faltaban. Documentos y cuentas por pagar y los instrumentos a nivel de inversiones. Esa NIF 9 tenemos su homólogo, la NIC SP. Sin embargo, la NIF 9 eh, es y a la vez no es, es nueva, pero tampoco es tan nueva. Es nueva del 2010, ¿verdad? Ya tiene 15 años, básicamente. Surge después de la crisis financiera que estuvo ahí por el año 2009. Entonces, esta NIF, bueno, tiene fuertes ajustes precisamente producto de las debilidades que se habían detectado en ese momento. Las NIC-SP generan entonces una norma alineada con la NIF 9, que sería la NIC-SP 41. Sin embargo, antes de la NIF 9 había otro bloque de normas, que era la 32 y la 39. La 32 eh, y la 39 es sobre medición de los instrumentos financieros y sobre presentación de los estados financieros. Ahora, muchos de los elementos de la NIC 39, ¿sí? De la 39, se perdieron porque ya no aplican eh, y se fueron pasando a la NIF 9. La NIF 9 lo fui absorbiendo, haciendo que la NIC 39 desaparezca prácticamente. Aún sigue vigente, pero tiene muy poquito, casi que solo tiene coberturas. La NIC SP tiene un equivalente a la NIC 39 original. Tiene también su equivalente a la NIC 32, que es de presentación. Y también está la NIF 7, que esa la estarán viendo ahorita en contabilidad avanzada 2. Esa NIF 7 es sobre revelación, sobre las notas de los estados financieros. Y la NIC SP también tiene su equivalente. Ustedes entenderán que en cada una de esas cuatro normas hablamos de los mismos conceptos, que es un instrumento financiero, que es un activo financiero, que es un pasivo financiero, que es un instrumento patrimonio. Voy a verlo una vez y no lo voy a estar repitiendo constantemente. Pero así como tenemos cuatro normas en la NIF completa, tenemos cuatro normas en las NIC SP, una por cada norma de las que existían originalmente en la NIC y la NIF. Esta primera que estoy mostrando es la NIC SP 29, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. Y esta de reconocimiento y medición es el equivalente a la NIC 39 anterior. Eh, esta norma, entonces, es muy probable que ustedes no conozcan la clasificación que existía antes, porque ustedes debieron haber comenzado a ver la NIF 9 ya hace, ya, con esos cambios. Eh, a nivel del alcance, bueno, esta norma nos habla sobre la medición y reconocimiento de activos y pasivos financieros, la parte de los instrumentos financieros, su reconocimiento posterior, su medición posterior, la baja de los activos y pasivos financieros y el deterioro y pérdida esperada de crédito. A nivel de exclusiones, es importante que eh, trata exclusivamente de lo que corresponde a inversión o uso de excedentes o otorgamiento de crédito, que es ese bloque que decía de cuentas por cobrar, por pagar, cuenta bancaria, inversiones. Queda por fuera cuando yo invierto para adquirir la otra institución o para tener control o influencia, que era lo que veíamos en contabilidad avanzada 1. Cuando se trata de participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, eso lo regulan otras NIC SP que vamos a ver la próxima semana. En esos casos tienen la particularidad de que yo ahora tengo
control sobre la otra entidad o tengo participación en la otra entidad, entonces tengo la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Lo que estamos viendo aquí en instrumentos financieros es cuando tengo pequeñas porciones de las otras entidades públicas o privadas, ¿verdad? Como corresponde, como se diera el caso, que no me dan derecho a, este, a participar en el proceso de toma de decisiones, sino que lo que me están dando es un rendimiento. Em, las transacciones relacionadas con la emisión de moneda por el gobierno, eso tampoco estaría en el alcance de esta norma, eso lo veríamos en nota de la NICSP más adelante. Las obligaciones contractuales surgidas de acuerdos de beneficios a empleados, es decir, toda la parte de nóminas, que también está más adelante en la presentación, la NICSP 39, no estaría contemplada acá. Y lo que corresponde a los instrumentos de seguro, tampoco eso sería NICSP 42. Las definiciones, como les decía, son estas y se van a repetir en todas las otras normas. Entonces lo voy a ver aquí y no lo voy a repetir en las otras, voy a ir más rápido en las demás. Tenemos instrumento financiero, que ya lo mencioné, bueno, es un contrato que da lugar a un activo financiero en una institución, llámese cuenta por cobrar, documento por cobrar, cuenta bancaria, y en la otra al pasivo financiero o al instrumento de patrimonio, bonos, documentos, cuenta por pagar, o algún acto de obligación. El activo financiero, entonces, sería el derecho de recibir el efectivo u otro activo financiero, y el pasivo más bien sería la obligación de entregar el efectivo u otro activo financiero. Y van entonces opuestos. Una institución registra uno y el otro registra su contraparte. Irían eventualmente por el mismo monto, pero no necesariamente van a tener el mismo comportamiento y que yo diga al final de, ¿verdad? X fecha van a tener la misma cifra. No, porque va a depender del método que utilice cada institución. Vamos a ver que hay varios métodos. Entonces puede ser que, por ejemplo, uno lo lleva al costo y el otro al valor razonable y entonces no van a tener el mismo valor a nivel de libros. El instrumento patrimonio es cuando lo que estamos hablando es de instrumentos a nivel de acciones o algún elemento similar que lo que me da es el derecho a obtener acciones de la empresa. El valor razonable, ya también lo hemos visto varias veces, pero es un valor de mercado en el que se puede transar ese instrumento, en este caso este instrumento financiero. Es un valor actualizado hoy que rige en el mercado para el instrumento como tal. A nivel del reconocimiento, dice que el instrumento financiero se convierte en parte o bueno, se reconoce cuando el instrumento financiero se convierte en parte del contrato. Es decir, cuando en el contrato está incluido el instrumento financiero, ahí ya podríamos registrarlo. Por ejemplo, cuando registro una cuenta por cobrar, cuando existe la factura que me da derecho a obtener. Se da el reconocimiento también cuando se tiene el derecho a recibir o está obligada a entregar efectivo u otro activo financiero. Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la entidad adquiere el derecho contractual sobre ellos, y el pasivo se reconoce cuando la entidad asume una obligación contractual. La clasificación que utilizaba esta norma sería activos financieros contabilizados al costo amortizado. Esto cuando se mantienen hasta el vencimiento y se miden utilizando el método de la tasa de interés efectivo. Activos financieros contabilizados al costo cuando no tenía esa tasa de interés efectivo. Incluye inversiones en instrumentos de patrimonio sin un valor razonable fiable. Y la última clasificación es activos financieros disponibles para la venta. Ven que esta clasificación para nada la que ustedes conocían. Esta es la clasificación anterior al costo o, bueno, eh, se- normalmente esa del costo se le conocía como mantenido al vencimiento o disponible para la venta.
Y este disponible para la venta, como dice su nombre, está disponible para la venta, entonces va al valor razonable, siempre está medido al precio actual para hacer precisamente su venta apenas tenga algún beneficio por su transacción. A nivel de medición, tenemos una medición inicial y una medición posterior. Independiente de la clasificación, la medición inicial es a su valor razonable más los costos de la transacción, excepto cuando están al valor razonable con cambios bueno, sí, al valor razonable, porque en ese caso más bien va a resultados, ¿verdad? Esta última que decía activos financieros disponibles para la venta es medido al valor razonable. Entonces, como tal, el costo de la transacción se lleva al estado de resultados. En los otros casos se capitaliza o va dentro de la inversión. Su medición posterior, tendríamos activos financieros se miden al costo amortizado o al costo o valor razonable, dependiendo de la clasificación. Hay que hacerle una actualización al cierre si fuera al valor razonable y si fuera al costo amortizado, pues iría con la tabla correspondiente. Tenemos los pasivos financieros que generalmente se miden al costo amortizado, aunque yo podría medir alguno al valor razonable. El deterioro de los instrumentos financieros en esta norma se habla de pérdida incurrida. Este, es decir, de la pérdida que ya he tenido, pero también yo puedo registrarle una estimación para incobrables. La pérdida incurrida de la pérdida que ya tuve. Y podría eventualmente hacer una estimación para incobrables, pero esta norma, digamos, no es tan fuerte como la que vamos a ver más adelante, la 41, que sí nos da inclusive las fases del deterioro y qué es lo que debería hacer en cada una de ellas. En este, pues me habla de que se reconoce la pérdida por deterioro cuando hay evidencia de que los flujos de efectivo esperados del activo han disminuido. Es decir, cuando el deudor ya comenzó a no pagarme, entonces lo podría deteriorar. Por eso se habla de una pérdida incurrida, porque ya se incurrió de que el deudor no me está pagando. La recuperación posterior de una pérdida previamente reconocida y registrada en el estado de resultados, ¿verdad? En el resultado del periodo. Esta norma también habla de las coberturas. Las coberturas es un tema nuevo que ustedes más bien van a estar viendo en Contabilidad Avanzada 2. Bueno, este es un curso que normalmente va homóloga avanzada 2, entonces ahí lo ven. Las coberturas son estrategias, esto también se va más a profundidad en los que van por dirección de empresas que tienen eh, administración financiera activas. Estos son instrumentos importantes desde el punto de vista financiero, porque lo que hacen es mitigar los riesgos. Dice que es una estrategia contable y financiera utilizada para reducir y eliminar el riesgo. Ya sabemos que cuando se hace una inversión, perfectamente se podría perder la totalidad de esta. Entonces, la cobertura lo que hace es disminuir esa posibilidad de riesgo. Es como si estuviéramos hablando de un seguro. Ante una eventualidad, la cobertura lo que hace es ayudarme a que no tenga esa pérdida. Se elimina el riesgo asociado a la fluctuación en el valor del activo, el pasivo o el flujo efectivo futuro, debido a cambios como el valor de mercado, la tasa de interés, el tipo de cambio, los precios de las materias primas, entre otros, ¿verdad? Ahí son algunos ejemplos este, ejemplarizantes, valga la redundancia, no son taxativos, no son tal cual solo eso, sino que podría haber alguna otra situación. Hay tres tipos de coberturas de acuerdo con la norma. Una es la del valor razonable, que es cuando hay cambios en las tasas de interés, en los tipos de cambio, en los valores de mercado del activo o en algún otro factor de riesgo similar. Y vean que el valor razonable tiene que ver con condiciones de mercado externas. El valor del activo, la tasa de interés y el tipo de cambio son elementos externos a la empresa que rigen en el mercado para todos los operadores y sobre el que yo no tengo ninguna influencia o elemento de control. El tipo de cambio se va modificando en el mercado por otras condiciones diferentes a las de la empresa.
La cobertura de flujos de efectivo lo que busca es reducir la incertidumbre en los flujos de efectivo futuros al mitigar el impacto de cambios en tasas de interés, precios de materias primas o tipos de cambio. Por ejemplo, si la tasa de interés es variable, entonces el flujo de efectivo tiene un mayor riesgo. Yo puedo hacer un instrumento de cobertura para precisamente prevenir esas fluctuaciones. O bueno, siendo un ingreso, tal vez podríamos, para no tener tanta pérdida. Y el último es la cobertura de inversión neta en el extranjero, que en este caso lo que nos protege es de fluctuaciones del tipo de cambio, evitando impactos negativos en el patrimonio. En el caso de que fuéramos a perder por una inversión en moneda extranjera. Ahí termina la NIC SP 29, que esta es sobre el instrumento como tal. Vean que estas no traen a profundidad presentación y revelación, ¿no? Como si tenía, por ejemplo, la de propiedad, planta y equipo o la de intangibles, que al final viene una sección de presentación y una sección de revelaciones. Esta no lo tiene, porque hay una norma completa que habla sobre presentación. Curiosamente, la 28 está claramente antes que la 29, ¿verdad? La 28 es presentación y la 29 es medición y reconocimiento. Sin embargo, uno haría primero la medición y reconocimiento y después la presentación. Por eso lo puse posterior y después viene revelación, la 30. Entonces no vienen necesariamente en orden en ese sentido. La 28 lo que nos dice es cómo se presentan los estados financieros. A nivel del alcance sería igual activos, pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio. Sí es importante que esta norma nos aclare un elemento y es que hay que distinguir entre lo que es un pasivo financiero y un patrimonio, porque en algunos casos el instrumento que se da, uno dice, sí, claro, una acción es patrimonio y listo. Y no, la acción puede tener una fecha de vencimiento que lo lleva a ser un pasivo financiero aún siendo una acción, porque tiene un vencimiento, porque tiene un flujo de efectivo definido. Entonces lo convierte inmediatamente en un pasivo. Entonces nos da los criterios para reconocer cuándo es un pasivo y cuándo es un patrimonio. Y también nos habla de las reglas de compensación de activos y pasivos financieros. Desde el marco conceptual vimos que no estaba permitido la compensación de activos con pasivos. Pues resulta que para fines de instrumentos financieros sí se permite, pero no en todos los casos, sino en algunos. Entonces, en este nos da las reglas de hacer esa compensación. Eh, Vamos a ir viendo. Bueno, y a nivel de exclusiones son parecidas a las que teníamos eh, en el anterior. Vean que por aquí, bueno, esta de última, no tendríamos dentro del alcance de esta norma lo que eran las participaciones en subsidiarias asociadas o negocios regulados por otras normas. Eso es otro bloque de normas que vamos a ver más adelante. No hablaría tampoco de la medición y reconocimiento que nos indicaba la NIC SP 29, porque este es su complemento para ver cómo se presenta, pero esta no vuelve a tocar la medición y reconocimiento, únicamente nos dice cómo se presenta en el estado financiero, bueno, los estados financieros. Y finalmente, transacciones relacionadas con la emisión de moneda o reserva monetaria tampoco vienen consideradas en esta norma. A nivel de definiciones, eh, ya hablamos de que era un instrumento financiero, que era un activo financiero, un pasivo financiero, un instrumento de patrimonio. Ahí no me voy a detener en ninguno de ellos. Y el único concepto nuevo es la compensación de instrumentos financieros. Pero tampoco es un concepto innovador porque ya estaba en el marco conceptual. Básicamente que la compensación de instrumentos financieros es lo siguiente. Yo tengo una cuenta por cobrar y tengo una cuenta por pagar con la misma institución y puedo presentar en el estado financiero neto, activo menos pasivo. Si me da positivo, va como activo. Si me da negativo, va como pasivo. Listo, eso es básicamente la compensación y la posibilidad de presentar un activo o un pasivo financiero en un solo importe neto.
en el estado de situación financiera. A nivel de la clasificación de los instrumentos financieros, como les decía, que digamos, lo que toca esta norma es ese tema delicado de cuando el instrumento es pasivo o patrimonio, porque si es activo, pues queda muy claro que yo estoy invirtiendo o estoy dando crédito o colocando mi dinero. Pero cuando es deuda o cuando es patrimonio, es un tema delicado. Nos dice que en el caso del pasivo es cuando hay una obligación contractual de entregar el efectivo. ¿A qué nos referimos con esa obligación contractual de entregar el efectivo o un activo financiero? Que hay una fecha de vencimiento, hay una fecha en la cual tengo que hacer el pago. No sé, el pago es dentro de 5 años y eso lo convierte en una deuda. Tengo que pagarlo en 5 años. Pero si no tiene una fecha de vencimiento, sería un patrimonio. Dice que un instrumento se clasifica como patrimonio cuando no existe la obligación contractual del reembolso y la entidad tiene el derecho de no pagar cuando son acciones comunes, tal cual, no tienen un vencimiento. Las acciones son vitalicias, es decir, son para toda la vida. Veamos el caso de instituciones, no sé, Disney, Coca-Cola, eh, y ahí tienen más de 100 años, ¿verdad? Básicamente. En este caso, nosotros no somos los emisores, ¿verdad? Estamos siendo ¿cómo se llamaría? Inversores, básicamente. También puedo ser emisor en el sector público, pero principalmente de títulos de deuda. Entonces, a veces es un elemento importante. El sector público emite títulos de deuda para financiarse, pero son casi bonos, ¿verdad? En Costa Rica lo que vemos más son los bonos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que se utilizan para fines de financiamiento, pero como tal, acciones no hay, ¿verdad? Y tal vez de alguna SA del gobierno, pero son muy pocas y ninguna está en un mercado activo de momento. Y el último instrumento financiero que tenemos son los instrumentos híbridos. Cuando los bonos, por ejemplo, eran convertibles, se convierten en acciones. Eso es un instrumento financiero compuesto. Y en ese caso nos pide la norma, nos exige que se desglose los componentes separados, es decir, un pedacito de pasivo y un pedacito de patrimonio. El pedacito de pasivo sería la deuda con la que yo salgo, pero el bono es convertible, entonces por esa posibilidad de conversión hago un patrimonio. Generalmente en la parte de pasivo es grande, no sé, por decir algo, el 95% del registro contable es deuda y el otro 5% es patrimonio. A nivel de presentación en el estado de situación financiera tenemos que presentar el activo y el pasivo, clasificados con su naturaleza y plazo. Es importante que los instrumentos financieros pueden ser de corto o largo plazo, es decir, yo tengo la posibilidad de tener un documento por pagar a 6 meses o un documento por pagar a 10 años. Y el que sea documento por pagar no lo hace ser de largo plazo y tampoco lo hace ser de corto plazo. Hay que ver siempre las fechas y la naturaleza del contrato, las cláusulas que pueda tener. Se debe diferenciar claramente entre pasivo financiero y patrimonio, como ya lo mencionamos. En el estado de rendimiento financiero, ¿qué se registra? Los ingresos, ingresos por intereses, o los gastos, si yo fuera el emisor, gasto por intereses. Y también las valuaciones a precios de mercado si el instrumento se lleva a valor razonable. En las notas de los estados financieros se va a detallar las transacciones de situación financiera, es decir, si en el estado de situación financiera, en el activo, coloco los activos financieros, colocaría una única línea que dice activos financieros y en las notas estaría el desglose de qué tipos de activos financieros, cuáles son activos al costo, cuáles son al costo amortizado y cuáles son al, eh, al valor razonable disponibles para la venta. Explicar las políticas contables y los juicios utilizados
en la clasificación. Bueno, por aquí ya lo mencioné, pero la norma, esta en particular, la 28, nos habla de la posibilidad de compensar activos y pasivos. Aunque no es permitido la compensación desde el punto de vista de las NIC-SP, bueno, y tampoco de las NIF, ni de las NIF para pymes, es posible hacerlo en los instrumentos financieros. Todas las normas lo tienen, de hecho. Las NIF tienen su equivalente a este de las NIC-SP, donde se permite para los instrumentos financieros, pero si se cumplen dos características. El primero es que la entidad tiene un derecho legalmente exigible de compensación. Tiene un derecho, ¿verdad?, a poder compensar. O existe la intención de liquidar el activo y el pasivo en términos netos o simultáneamente. Eso es muy importante porque lo veíamos desde contabilidad básica. El hecho de que ese activo y ese pasivo sean con la misma institución no los hace idénticos. Por eso es que dice que tiene que estar la intención de liquidar el activo y pasivo de forma simultánea, porque el activo puede tener condiciones diferentes al pasivo. Condiciones, por ejemplo, de que tengan derecho a devoluciones, derechos de descuentos, que uno sea 30 días y el otro 45 días. Eso ya los hace completamente diferentes. Y ya podría ser que yo venga y pague un activo, perdón, el pasivo, pero no me paguen el activo. Entonces, por eso tiene que existir esa intención de hacer la liquidación. A nivel de revelaciones, hay algunas revelaciones en cuanto a esta norma, y hago el acotamiento porque ya vamos a la última norma de este bloque que es específicamente de revelaciones. A nivel de revelaciones tendríamos la naturaleza y clasificación de sus instrumentos financieros, la información sobre instrumentos financieros compuestos, los criterios utilizados para la compensación de activos y pasivos. Eso es muy importante porque es esta norma la que lo permite y es esta norma entonces la que estaría relacionada con la información a revelar, con la nota de estados financieros. Los cambios en políticas contables que afecten la clasificación de los instrumentos financieros. Vean que estas notas están muy relacionadas con la clasificación, precisamente por lo que hablábamos de la posibilidad de que el pasivo y el activo pues tuvieran ahí algún conflicto de clasificación. Y llegamos a la NIC SP 30. Este es el homólogo a la NIF 7 que están viendo o van a ver en contabilidad avanzada. Se trata de información a revelar. Son notas a los estados financieros. Ustedes dirán, "Sí, no tiene mayor lógica porque es lo que presentamos normalmente en las notas de los estados financieros, en las normas que hemos visto anteriormente, en la clasificación, son las políticas, es el desglose y listo. Sin embargo, en los instrumentos financieros, no. Aquí se generaron otras notas, perdón, especiales relacionadas con el riesgo, porque el instrumento financiero está sobre dineros que le sobran a la institución y haberlos colocado en ese instrumento puede ser que el instrumento sea muy volátil. Entonces hay que tenerle esa medición del riesgo. Son notas específicas, que se solicitan. Seguimos con que el alcance serían instrumentos financieros. En este caso, su alcance es la parte de divulgación de la relevancia del instrumento financiero, la posición financiera y el rendimiento de la entidad, información sobre la naturaleza y alcance, y aquí está lo que les decía, de los riesgos derivados del instrumento financiero y requerimientos para revelar políticas contables y estrategias de la gestión del riesgo financiero. Ojo, ¿verdad? En esas, vean, viene la parte de riesgos. Eso no lo hablaban las dos normas anteriores. Las exclusiones, bueno, seguimos insistiendo en que no iría las participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos regulados por otras normas. Los beneficios a empleados, esos estarían tratados en la NIC SP 39, que viene más adelante, y los contratos de seguro en la NIC SP
42. A nivel de definiciones, muy parecido, un par de definiciones, hay dos que son nuevas. El instrumento financiero ya lo conocemos, no voy a ahondar en él. Riesgo financiero sí es un concepto nuevo. Nos dice que el riesgo de que una entidad incurra en pérdidas debido a cambios en factores financieros como tasas de interés, tipos de cambio, precios de mercado o incumplimiento de pago. Entonces, el riesgo financiero es la posibilidad de que hayan pérdidas relacionadas con la inversión que se está realizando. Está más desde el punto de vista de un inversor. El emisor, pues, bueno, también reconoce riesgos, ¿verdad? Pero quien podría perder el dinero es el inversionista. Y en este caso, pues sería un elemento bastante importante. La política de gestión de los riesgos financieros, que es la estrategia utilizada por la entidad para gestionar su exposición a los riesgos asociados a los instrumentos financieros. Eso va ligado con el riesgo financiero. Es decir, yo a nivel de las notas tengo que hacer una nota para identificar cuáles son los riesgos y hacer otra nota para decir, ok, están esos riesgos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los mitigo? Porque yo no puedo tener un apetito de riesgo que haga que eh, en este caso son instituciones del sector público, que el gobierno dé esa impresión a los ciudadanos, la posibilidad de perder el dinero. Entonces tendríamos relaciones sobre la importancia de los instrumentos financieros. Aquí nos va a hablar o la nota debería hablarnos sobre la clasificación y valoración de instrumentos financieros, cómo se hace esa clasificación y valoración. Nos tiene que decir sobre ingresos, gastos y cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros, los movimientos en provisiones por deterioro de activos financieros y el desglose de activos financieros por medio de la medición costo amortizado, valor razonable con cambios en resultados y otros. Decir, esta es la nota normal o, sí, digamos, la nota normal que nos hablará de las políticas, de las clasificaciones, nos daría los detalles y con eso precisamente son sobre la importancia porque nos dicen el peso que tiene los instrumentos financieros en el estado financiero de la entidad. Pero va a tener las otras dos notas. Una es revelaciones sobre riesgos financieros y vamos a tener tres riesgos: riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. El riesgo de crédito es la posibilidad de la entidad, la exposición de la entidad, perdón, al riesgo de que su contraparte no cumpla con la obligación contractual. Y el riesgo de crédito es la posibilidad de que no nos paguen. Dice que factores utilizados para evaluar la calidad crediticia de los activos financieros, eso se debería revelar, y la información sobre garantías recibidas para mitigar el riesgo financiero. En algunos casos tenemos pólizas, por ejemplo, algún otro instrumento que podría hacer que se reduzca ese riesgo de crédito. Tenemos el riesgo de liquidez, que es el análisis de los plazos de vencimiento. Esto principalmente si yo soy emisor. Entonces, esto es para ver la liquidez. Si yo para esas fechas tengo cómo cumplir con el compromiso de pago. Son estrategias utilizadas por la entidad para administrar su liquidez y minimizar el impacto del déficit de efectivo. Y el último sería el riesgo de mercado, que es la exposición a cambios en las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de mercado. Precios de mercado del activo como tal, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de que esa acción o ese bono que estamos comprando cotice en un mercado ordenado, en una bolsa de valores y entonces va a fluctuar. Tengo que poner en ese riesgo de mercado también un análisis de la sensibilidad que muestre cómo los cambios en variables clave afectarían los estados financieros y la estrategia de cobertura para mitigar estos riesgos. El último bloque relacionado con eso son las revelaciones de políticas contables y estrategias de gestión del riesgo. Ojo, esa última parte de gestión del riesgo. Entonces, si en la nota anterior yo ya determiné los riesgos, aquí yo diría un poco de bueno, primero cómo hacemos esa medición del riesgo y otra cosa que se incluiría es cómo se mitiga.
Dice que políticas contables adoptadas para la medición de los instrumentos financieros, por ejemplo, si está el costo, el valor razonable, cómo lo determino, los criterios de reconocimiento de activos y pasivos financieros y baja, métodos utilizados para la determinación del valor razonable de los instrumentos financieros, el uso de derivados financieros y estrategias de cobertura de riesgos. Bueno, sus derivados serían y coberturas serían los que vimos en la norma anterior. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. No. Bueno, les decía que hay una norma nueva, que esta es la que está alineada con la NIF 9. Es la que traería la misma clasificación que la NIF 9. Al igual que su predecesora, la NIC SP29, nos habla de la clasificación y medición de activos y pasivos financieros, el reconocimiento y baja de instrumentos financieros, la evaluación del deterioro de los activos financieros y la contabilidad de coberturas y revelaciones relacionadas. Se excluye lo mismo. Bueno, aquí es un poco más extenso, tiene una más. Dice que se excluye las participaciones de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que estarían regulados por estas normas. Los beneficios empleados que se regulan por la 39, los contratos de seguro por la 42 y los contratos de arrendamiento, esta no la teníamos en las anteriores, por la 43, porque esta es más nueva. A nivel de definiciones, ya los vimos. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Qué es un activo financiero? ¿Qué es un pasivo financiero? ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Qué es valor razonable? Pero este último es nuevo. Deterioro de activos financieros. Esta norma va a incluir, o va, como ya también lo había mencionado, se va a preocupar ahora no solamente de las pérdidas incurridas, sino de pérdidas futuras. Vamos a hacer un análisis más exhaustivo de quiénes son los deudores de la institución. Entonces, el deterioro de activos financieros es la pérdida reconocida cuando el valor en libros de un activo financiero excede su importe recuperable, ¿verdad? Básicamente, bueno, si ya lo conocíamos, de la 21 y la 26. La clasificación y medición de los activos financieros sí tuvo cambios significativos. Básicamente son cambios eh, similares a los que sufrió, reitero, de la NIC 39 a la NIF 9. En la NIC 39, y aquí sería la NIC CP 29, se hablaba casi que de dos bloques. Aquí hablamos de tres bloques. Yo podría llevar la inversión al costo amortizado, que son activos mantenidos para obtener su flujo contractual, como un préstamo, una cuenta por cobrar. La podría llevar al valor razonable con cambios en resultados, que son activos mantenidos para negociación o con carácter que impiden la medición del costo amortizado. O a valor razonable con cambios en otro resultado integral, que para inversiones en instrumentos de capital mantenidos con un propósito distinto a la negociación, pero que también no me los quiero dejar hasta el vencimiento. Es un modelo híbrido, ¿verdad? Y yo tengo la posibilidad en ese último de dejármelo hasta el vencimiento y de ir realizando ventas conforme pues, la posibilidad. Ok. Entonces cambió ahí la clasificación, pero aquí hay otro cambio importante. La NIC SP29 no hablaba tanto de pasivo financiero. Esta sí le da más importancia al pasivo financiero. Nos detalla más sobre la clasificación y medición del pasivo financiero. El pasivo financiero, igual que sucede con la NIF 9, tiene dos posibilidades. Llevarlo al costo amortizado, que serían pasivos hasta su vencimiento, como bonos o préstamos, o al valor razonable, que son pasivos designados al valor razonable, como su nombre lo dice, desde el reconocimiento inicial y entonces se van actualizando por el valor que se está alcanzando hoy en el mercado. A nivel del reconocimiento, para el reconocimiento inicial,
Un instrumento financiero se reconoce cuando la entidad se convierte en parte del, cuando la entidad se convierte en parte del contrato y se mide inicialmente al valor razonable sumando costos de transacción. Esto es igual. Las inversiones, el costo amortizado y al valor razonable con cambios en ORI, se le suma el costo de la transacción, pero de hecho ese VRCR es valor razonable con cambios en resultados. Este, pero no se mide, o bueno, no se estaría sumando si es valor razonable con cambios en resultados. También estaría la baja del activo o del pasivo. El pasivo es muy claro que cuando yo pago, ya lo puedo dar de baja porque ya no tengo la obligación, se extingue. En el caso del activo, se da de baja cuando yo ya no tengo el derecho a recibir el flujo. Aquí, sí tiene un elemento que hay que tener presente y es que se transfiere el activo. Esta es otra posibilidad en el caso del activo, se transfiere el activo sin mantener riesgos significativos, porque tiene dos condiciones, porque yo me lo puedo dejar hasta el vencimiento o yo lo puedo vender. Entonces, si yo me lo dejo hasta el vencimiento, sería el momento en que expiran los derechos. Y si lo vendo, entonces cuando yo transfiero los riesgos significativos. Esta norma detalla el deterioro de los activos financieros. Dice que el deterioro del activo financiero se llevaría por la pérdida de crédito esperado que reconoce pérdidas crediticias desde el reconocimiento inicial del activo financiero. Ojo, desde el reconocimiento inicial. Eso no lo hacía la NIC SP29. La NIC SP29 es hasta que ya esté en la pérdida que la reconozco. Por eso se hablaba de pérdida incurrida. Y aquí es más bien pérdida esperada. Sí, se hacía una estimación para incobrables en la NIC SP29, pero digamos, sí se esperaban a tener esas incidencias por parte del deudor. Y además, igual que como se da en la NIF 9, nos habla de tres etapas. La etapa uno se reconoce la pérdida esperada de crédito a 12 meses. Entonces, si el deudor es bueno, yo estaría en la fase uno y descuento los flujos de efectivo solamente por 12 meses. Si el deudor ya tiene ahí algún riesgo un poco más significativo, estamos en la etapa 2, se recoge, no se la pérdida esperada de crédito por toda la vida del activo financiero. Bueno, toda la vida que le queda. Si ha aumentado significativamente el riesgo de crédito. Y en la etapa 3 se reconoce la pérdida esperada total cuando el activo está deteriorado. El nivel 3, ya el activo, pues sabemos que el cliente, bueno, más bien el emisor no nos va a pagar y por tanto daría de baja el activo prácticamente. Nuestra cuenta de deterioro tendría el mismo valor que el activo correspondiente, que el activo financiero. También nos habla o nos guía un poco de cuáles son indicios de deterioro. Indicios de deterioro que estarían muy de la mano con la NIC SP 30. Información de mercado sobre la solvencia del deudor. Entonces, cuando yo hago la identificación de los riesgos, puedo obtener ese dato que es un indicio de deterioro. Cambios en la calificación crediticia, condiciones económicas adversas. Bueno, muchos de ellos provienen precisamente de lo que nos pide la acta NOVA. Y también nos habla de las coberturas. No voy a ahondar en ellas porque ya las vimos, son las mismas. Sería la cobertura de valor razonable cuando hay cambios de mercado. La cobertura de los flujos de efectivo cuando estaban las variaciones, este, por ejemplo, de las tasas variables. Y la de cobertura de la inversión en el extranjero cuando está la variación de los tipos de cambio. El objetivo de la cobertura es tener como un seguro, es decir, identificar el riesgo y hacer como una especie de seguro. Es la adquisición de otro título que me permita, en caso de que se materialice la pérdida, pues recuperar la pérdida o que ésta se me
se minimice lo más posible. A nivel de presentación sigue igual. Tendríamos la clasificación como activo o como pasivo financiero, dependiendo de lo que fuera, si yo soy el emisor o si yo soy el inversor. Y según su medición, activo tiene tres mediciones y pasivo dos. Además, se debe separar en corto y largo plazo. Por su parte, en el estado de rendimiento financiero, estado de resultado integral, presenta los ingresos y gastos financieros, dependiendo de lo que sea, y los cambios en el valor razonable si se llevaran al valor razonable. A nivel de notas de los estados financieros, vamos a tener la clasificación y medición del instrumento financiero, los métodos para el deterioro, los riesgos financieros y estrategias de cobertura y los datos sobre la exposición a la pérdida crediticia esperada. No sé si tienen alguna consulta de momento. Ahí termina lo que corresponde, mira, lo que corresponde a instrumentos financieros. No, nadie. Bueno, entonces continuamos. Ahora es la NIC SP 39. Beneficios a empleados o colaboradores. Por algún motivo no sale ahí el título. Bueno, ahora cuando le subo la presentación veo que será. Em, ¿Qué son beneficios a empleados? ¿Qué se recuerdan de eso? Eso era todo lo que tenía que ver con respecto a la nómina, ¿no? Es correcto, es correcto. Muchas gracias, Jennifer. Es lo que tiene que ver con la nómina. En las NIF completas era la NIC 19. También la 29, aunque bueno, la 29 pues ni nos aplica. Bueno, aquí tiene su homólogo, que es la 29, que son los planes de jubilación, porque en nuestro caso la jubilación de la maneja la caja, no la manejan las empresas. Y eso también conllevaba la NIC 37 de provisiones, pasivo contingente y activo contingente. Aquí también tiene su homólogo. Entonces, beneficios como tal de los colaboradores, la NIC SP 39, como bien dijo Jennifer, tiene que ver con salarios propiamente, la nómina. Y bueno, y todos los incentivos que pueda tener. Y ahora son menores en el sector público por el salario global. Pero esos son parte precisamente de lo que se reconoce aquí en la NIC SP 39. Vamos a tener que incluye por lo menos cuatro elementos. Algunos no estarían contemplados en nuestra realidad nacional. Bueno, están en la norma. Beneficios a corto plazo, sueldos, salarios, vacaciones, bonos y otros beneficios pagaderos en el plazo de un año. En nuestra realidad, ahí también estaría aguinaldo. Esos son otros beneficios pagaderos en un año. Básicamente serían sueldos, salarios, vacaciones. Estamos hablando del sector público, entonces aguinaldo y salario escolar. Puede ser que exista algún otro, pero digamos que esos son los comunes para las instituciones del sector público. A diferencia del sector privado, el que estaría adicional es el salario escolar. Beneficios posempleo, pensiones, jubilaciones y seguros de vida para empleados retirados. Y esta es la que en nuestro caso no aplica porque eh, nosotros no tenemos eh, esa potestad. Eso lo hace la caja o el régimen de pensiones del magisterio o el régimen de pensiones del Poder Judicial. Entonces no aplica. eh, no sé, me pongo en cualquier institución pública. No sé, soy el Ministerio de Salud. De no, yo no manejo pensiones. Únicamente lo hace la caja. Pero esa realidad sí se da en otras.
en otros países, donde propiamente la institución es la que da la pensión. Dice que otros beneficios de largo plazo, como licencias de antigüedad, pagos diferidos y otros beneficios a más de un año. Eso ya no existiría en un solo caso, pero eran las antiguas anualidades, por ejemplo. Bueno, tal vez aún se dan para los que no han adquirido el salario global. Beneficios por terminación, que son las compensaciones por despido y otros pagos derivados de la finalización de contratos, que ese, pues sí. eh, oh, Dios mío, les iba a decir que la liquidación, pero eso sería la cesantía, el preaviso. eh, bueno, y cuando nos despiden también estaría vacaciones y aguinaldo. Entonces, ahí los beneficios por terminación, que son, bueno, terminación porque la persona renuncie o por despido, cualquiera de los dos. Si se excluye los beneficios sociales, ¿verdad? Ya hemos hablado de los beneficios sociales, hace como dos sesiones. Para atrás, esos beneficios sociales es otra cosa, es una ayuda desde el gobierno, no tiene nada que ver con planilla. Y tampoco son los instrumentos financieros relacionados con programas de compensación basados en acciones. Ese lo están viendo su equivalente en contabilidad avanzada 2, que es cuando a un colaborador le podrían pagar con acciones. Es un beneficio como tal, también en el sector público se podría dar, que yo le tenga a algún colaborador un plan de acciones. Lo que pasa es que en este caso no serían acciones sobre la institución misma, sino sobre otras instituciones. ¿Verdad? Que yo compre acciones de otra empresa y le pueda dar un plan de acciones sobre, ¿verdad? Su rendimiento. Porque en este caso las instituciones del sector público no tienen como tal acciones, sí tienen un patrimonio, pero no se maneja como acciones. Las definiciones, bueno, ya algunas las vi anteriormente. Tenemos beneficios a los empleados, que son los incentivos que puedan tener. Este, pueden ser, esto es importante, en efectivo, bienes o servicios. Tal vez no lo dice ahí, pero en otros casos son, digamos, en especie. Por ejemplo, que me dan un viaje, entonces ese viaje, o me dan días libres, o algún otro elemento. Me pagan combustible, vehículo y una serie de elementos, ¿verdad? Todo eso puede ser beneficios empleados. Estarían los beneficios de corto plazo cuando estos se cancelan en un periodo de 12 meses. Beneficios posempleo como pensiones o seguros. Los planes de beneficios definidos. Este sí es un término diferente. Dice que son aquellos en los que la entidad asume la obligación de proporcionar una cantidad específica de beneficios a los empleados independientemente del rendimiento de los activos del plan. Pero en este caso es cuando nosotros tenemos algún plan como tal, de beneficios para los colaboradores, donde los colaboradores van aportando y al final reciben algún incentivo por esos aportes que van realizando. Es como en las juntas de ahorro y crédito que yo voy ahorrando, se va invirtiendo el dinero, al final del año nos repartimos los excedentes. Bueno, sería algo similar el plan de beneficios definidos. Lo que pasa es que es a nivel de la institución. Eso es posible también. Y entonces en ese caso eh, tenemos que, siendo la institución, registrar eso como una deuda. También están los planes de contribución definida, que van de la mano. Uno es el plan de beneficios y el otro es el plan de contribución. Por supuesto, para obtener el beneficio tengo que contribuir. Entonces estaría la contribución como el aporte que hacemos a ese fondo. Pongámosle que fuera un fondo de ahorro, el dinero que yo voy aportando como colaborador al fondo de ahorro, y posteriormente estaría el beneficio que obtengo de esa contribución. Vamos a tener un reconocimiento y medición de beneficios a empleados en el corto plazo, que este es el que vemos en la mayoría. Casi todas las instituciones del sector público tienen que sería salarios. Se reconoce como un gasto, bueno, salarios, vacaciones, aguinaldo y salario escolar.
se reconoce como un gasto en el periodo en el que el empleado presta los servicios. Entonces, durante este año, eso se va reconociendo como gasto. Y estarían los que son post empleo. Puede ser que no existan, pero bueno, ahí están. Dice que estarían relacionados con 4 puntos. El primero es con planes de contribución definido. Si existe un plan de contribución definido, entonces se reconoce en el periodo en que se realiza la contribución al plan como un gasto y no se reconoce ninguna obligación adicional. El plan, si fueran planes de beneficios definidos, se reconoce una obligación cuando la entidad tiene el compromiso de pagar beneficios específicos y el valor de la obligación se calcula usando técnicas actuariales normalmente. Básicamente, este, estos dos van de la mano, reitero. Yo voy contribuyendo al plan y después me lo retribuyen. En este caso, como es posempleo, entonces va quedando como una deuda y por eso se ocupa el estudio actuarial para ver a cuánto asciende los beneficios que tiene la persona. Es como si fuera un fondo de ahorro, reitero, entonces eh, es un poco más complicado de determinar, porque se podría haber estado utilizando el dinero en inversiones o en la misma institución y una serie de elementos. Generalmente entonces tiene ese plan, esa técnica actuarial. Precisamente por esto que, a ver, esto no es el fin en sí de la institución pública ni de una institución privada, por eso es que no se ve tanto en la realidad, porque aquí nos estamos metiendo. Decía hace un rato que, por ejemplo, el Ministerio de Salud no maneja pensiones. Entonces, no manejo pensiones y me voy a meter a ver un plan de beneficios a los colaboradores, que no es mi razón de ser y que hace más compleja la labor de la institución. Entonces, por eso es que eso casi no se da. Bueno, puede existir. Y estarían los otros beneficios a largo plazo, que en este caso se reconocen y miden de manera similar a los beneficios posempleo de planes definidos. Incluyen licencias de antigüedad y pagos diferidos. Y los beneficios de terminación que se reconocen, este sí es más común, se reconocen como un pasivo y como un gasto cuando no puede retractarse de la oferta de beneficios. Entonces, si yo hoy despido a los colaboradores, tengo que pagarles las cesantías, se reconoce en ese momento como gasto, y si aún no se lo tengo que pagar, pues ya despedí al colaborador, se reconoce como un pasivo y cuando se lo pago, doy de baja el pasivo. A nivel de la medición de las obligaciones por beneficios definidos. Cuando existen beneficios definidos, tendríamos 3 elementos a considerar. El primero es el valor presente de las obligaciones de los beneficios. ¿Qué beneficios son los que podría tener la persona? Entonces aquí es donde se utiliza una proyección de unidades de crédito para calcular los beneficios futuros esperados. Hay que traerlo a valor presente. Por eso es que ocupamos un actuario. Yo podría sentarme a hacer la proyección a futuro y traerla a valor presente normal, pero conlleva otros elementos, como aumentos en los salarios, elementos de eh, tipos de cambio, inflación, tasas de interés, y entonces el estudio se hace un poco más complejo. Por eso se hace con la ayuda de un actuario. Se tiene que considerar también el valor razonable de los activos del plan, porque el dinero se va invirtiendo precisamente para que aumente. Entonces, se tiene que ver cuál es el valor razonable de los activos del plan y se deduce del monto total de obligaciones que tenga para determinar el pasivo neto, el activo neto relacionado con el plan. Y los costos actuariales, porque por supuesto hay que hacer un estudio actuarial, pero hay que cobrarlo a lo que tenemos en el plan. Entonces, los costos derivados de variaciones en las hipótesis actuariales se reconocen en el acto de resultado integral. A nivel de presentación, hay una parte que va como gasto y hay una parte que va como pasivo. Si se hace la cancelación, va como gasto, estaría en el estado de rendimiento. Los gastos relacionados con beneficios a corto plazo se reconocen en el resultado del periodo. Todo el gasto de planilla iría ahí. Los costos derivados de los planes de beneficios definidos se desglosan en componentes, cuánto es el costo de servicio, intereses, costos actuariales y cualquier otro.
A nivel de estado de situación financiera, lo normal es que existan vacaciones por pagar, aguinaldo por pagar, provisión, en algunos casos por cesantía si se hace la liquidación anual. También tendríamos la parte de las retenciones obreras por pagar y de la carga social por pagar. Eh, Toda la parte de las garantías sociales. Esos son los pasivos normales. Se presentan en la sección de pasivo de corto plazo porque es para el pago en un periodo de 12 meses. Entonces se presentan los pasivos por beneficios empleados desglosados según su naturaleza, corto o largo plazo. Alguno podría ser a largo plazo. Nos dice que los activos del plan se presentan como un monto separado si son superiores a las obligaciones. Entonces, bueno, eso también es importante. Se estaría presentando si existiera los planes de beneficios y los planes de contribución como un activo y como un pasivo. Como un pasivo, lo que va aportando la gente que quedaría para pagarle cuando llegue el momento. Y como un activo, lo que se va invirtiendo, básicamente. A nivel de revelaciones, tendríamos la naturaleza de los planes de beneficios ofrecidos y su clasificación como de corto plazo, posempleo, largo plazo, por terminación. Los métodos y suposiciones actuariales utilizados para la medición de los beneficios definidos. La información detallada sobre los activos del plan y sus rendimientos esperados. Y los riesgos asociados a los planes de beneficios definidos, como longevidad de los empleados. Ven, estos son elementos que el actuario es el que tiene que determinar, la longevidad de los empleados y el rendimiento de los activos del plan. Ese dato de la longevidad, por supuesto que va a afectar, porque es post terminación, cuando se pensione, pero todos van a tener fechas de pensión diferentes, no es un beneficio que tiene un momento y listo, sino que va teniendo múltiples momentos. Por eso también importante el descuento a valor razonable. Siendo muy sincero, esta parte es muy posible que no la veamos nunca. Y lo mismo esta NIC SP49, planes de beneficios de jubilación, también relacionados con la planilla, pero no tienen nada que ver con lo que tenemos en la realidad, porque quien se encarga de las jubilaciones son los entes que ya mencioné, la caja, el régimen de pensiones del magisterio y el del Poder Judicial. Como tal, la institución no lo está haciendo en nuestra realidad nacional. Igual veamos la NIC CP 49. Nos habla que son reconocimiento de activos y pasivos de planes de beneficios de jubilación. Tiene que tener activos y pasivos porque lo que está sucediendo es que yo hago una contribución al plan de jubilación y cuando me pensiono me tienen que pagar. Entonces, el aporte del colaborador va como un pasivo y eso se tiene que ir invirtiendo en activos para después pagarle la pensión, que se registraría como un gasto. Diríamos el reconocimiento de contribuciones de empleados y empleadores. Esto sería lo que tiene que registrar, por ejemplo, la caja. Lo que pasa es que la caja, eh, bueno, ahí me queda la duda, pero me parece que la caja está con IF, entonces no, ni siquiera se le aplicaría esta, que es la que le corresponde. Revelación de información sobre la gestión de planes de jubilación, ¿verdad? Toda la parte de las notas de los estados financieros, que aquí es muy importante porque aquí estamos transparentando información de colaboradores. Exclusiones, beneficios de corto plazo, la NIC 39 y los programas sociales, que también ya los vimos. Definiciones, bueno, estos ya venían en el anterior. Los planes de beneficios de jubilación, ese es nuevo, que es un acuerdo mediante el cual se provee beneficios a los empleados tras su jubilación. Son de pensiones. Planes de contribución definida, ya mencionados, donde la persona va teniendo una contribución y que está definido. Puede ser porcentualmente o en monto. Generalmente es porcentual. Y de beneficios definidos que yo les decía, se contribuye y producto de esa contribución se tiene un beneficio, que es el rendimiento que se va obteniendo del plan. Tenemos los activos del plan, que es en lo que se va invirtiendo la contribución para después hacer el pago del beneficio. Y la obligación por beneficio definido,
que sería lo que va aportando. Yo voy aportando, se va convirtiendo en una obligación, se va invirtiendo en activos y con eso me pagarían el beneficio posteriormente. A nivel de reconocimiento y medición, cada uno de esos elementos, planes de contribución y definidos tienen un reconocimiento y una medición. En el caso de los planes de contribución definidos, los pagos realizados por la entidad se reconocen como un gasto en el periodo en que se prestan los servicios del empleado. No se reconocen como pasivos adicionales, que ya los está aportando una vez que las contribuciones se han realizado. Los planes de beneficios definidos se reconoce una obligación por beneficios definidos calculada utilizando métodos actuariales también. Pues aquí también no intervenimos tanto como contadores. Y la medición de la obligación debe incluir una proyección de los beneficios futuros esperados. Ahí tenía que pasarlo hacia la derecha un toquecito. Y un descuento de las obligaciones a valor presente, utilizando una tasa de interés apropiada. Entonces, cuando yo presento en los estados financieros cuánto es lo que correspondería a esas pensiones, es un valor descontado. Puede haber déficit o un superávit precisamente por la diferencia entre los activos del plan que exceden las obligaciones, se reconoce un activo y si las obligaciones exceden los activos, se reconoce un pasivo. Generalmente, los sistemas de pensiones funcionan eh, de la siguiente forma. Hay muchas personas que están trabajando y entonces el activo es muy grande en comparación con el pasivo, que son los que ya hay que irle pagando porque se pensiona. Entonces, generalmente hay un superávit. Si hay un déficit, es donde se habla de que podría quebrar el régimen de pensiones, porque entonces hay que pagar más de lo que se está recibiendo. Hay más trabajadores perdón, hay más pensionados que trabajadores. Entonces, si las obligaciones exceden los activos, se reconoce un pasivo. Y básicamente, sí. Lo que se busca es que haya más activo, es decir, que haya un superávit. Los gastos relacionados con el plan incluyen costos de servicio actual, costos de intereses y costos actuariales, básicamente. Los activos del plan también hay que irlos mediando. Dice que debe medirse a valor razonable y cualquier variación en el rendimiento debe verse reflejado en los resultados del periodo o en el otro resultado integral. Depende de la naturaleza, si fueran de los planes de beneficios definidos o de contribución definida, dependiendo de la política contable de la entidad también. Podrían ir a resultados o a otro resultado integral. A nivel de presentación, en el estado de situación estaría el activo y el pasivo del plan, que deben presentarse de manera separada. Este, y mostrar el superávit o el déficit, buscando siempre, ¿verdad? Superávit. Ahí lo normal es que si hay más pensionados que trabajadores, se extienden los periodos de pensión o se aumentan las contribuciones para la pensión. En cuanto al estado de rendimiento financiero, ahí tendríamos los gastos por beneficios de jubilación que deben desglosarse en componentes clave como costos de servicio y costos de intereses. Hay revelaciones, es decir, notas de los estados financieros, que aquí son bastantes. Estarían las características del plan, la naturaleza del plan, si es una contribución definida, si es un beneficio definido, la política de contribución y los pagos de beneficios, las obligaciones, el valor presente de la obligación y el valor razonable de los activos, las suposiciones actuariales, la tasa de descuento, la tasa de incremento salarial y las expectativas de vida de los empleados. Ese es un tema delicado porque inclusive en algunos casos la pensión se hereda de familiares, ¿verdad? Pero con otros porcentajes y cosas. Este, está también la gestión de los riesgos, las estrategias adoptadas para manejar los riesgos como la longevidad, la inflación, la baja del rendimiento de los activos del plan. Y ahí termina esa norma. Reitero, esto
por nuestra realidad. No es que no aplique como tal, sino que por nuestra realidad de que lleva las pensiones es una institución. Y, básicamente, no sé si hasta acá tenemos alguna consulta. No, también. Llegaríamos a la última norma que vamos a ver hoy, que es la NIC SP 19. Es el equivalente de la 37. No sé si recuerdan la 37 en contabilidad intermedia. Dos, que era provisiones, pasivo contingente y activo contingente. Los pasivos existen de dos tipos. Pasivos determinables, cuando me traen una facturita y yo sé que tengo que pagar 1.000 colones. O no determinables, que son provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, que es cuando existe cierta incertidumbre. Está aquí porque está relacionado con la planilla. Cuando yo voy pagando los salarios, pues al final yo no sé desde el inicio cuánto es lo que vamos a pagar, por ejemplo, bueno, existe cierta incertidumbre, pero bueno, no siempre. No sé cuánto es lo que voy a pagar de vacaciones o cuánto es lo que voy a pagar de aguinaldo. Hay una incertidumbre del monto final, entonces generalmente es una provisión para vacaciones o una provisión para aguinaldo. Y bueno, así hay varias provisiones que la característica es que aquí esas provisiones y pasivos contingentes no tienen ese 100% de certeza que sí tiene el pasivo determinable. Para fines de este del alcance serían provisiones, activos y pasivos contingentes, pero se están excluyendo los contratos ejecutorios, onerosos, los beneficios empleados que están regulados por la NIC 39, los impuestos sobre la renta regulados por la NIC SP 23 y los instrumentos financieros cubiertos por la NIC SP 41. A nivel de definiciones, si tienen nuevas definiciones, tenemos una provisión que la característica de la provisión es que nosotros o desconocemos el monto final o desconocemos la fecha. No es como la factura, que me dan la factura y yo sé que tengo que pagarle en 30 días y que son 1.000 colones. En el caso de la provisión, yo solo sé que debo 1.000 colones, no sé en qué momento tendría que pagarlos. O sé que aproximadamente son 1.000 colones. No hay una certeza de la fecha o una certeza del monto o de ambos. Sé que tengo que hacerlo, pero no sé cuándo ni cuánto. Es un pasivo de importe o vencimiento incierto que satisface los criterios para ser reconocido como un pasivo en el estado financiero. Está el pasivo contingente, que en este caso no hay para nada certeza de que se tenga que pagar, porque él depende de condiciones externas, depende solo de la ocurrencia de eventos futuros que son inciertos. Aquí en el pasivo contingente estaría el caso de las demandas. La demanda es algo completamente incierto porque no depende de la institución, sino de un tribunal que es el que va a tomar la decisión, y podría fallar a favor nuestro o en contra. No sabemos. El activo contingente es la contraparte del pasivo contingente. Ahora nosotros seríamos los que estamos demandando. Em, El contrato oneroso es cuando firmamos un contrato donde nosotros estaríamos perdiendo. Los beneficios son menores a las obligaciones que tenemos que asumir. Y una obligación presente es una obligación que surge de un suceso pasado y cuya liquidación se espera que resulte en una salida de recursos. La obligación presente es una obligación que tendríamos básicamente hoy. Este, Ese término surge precisamente de la provisión. Ven que en el de la provisión, perdón, eh, en el del pasivo, bueno, sí, en la provisión y en el pasivo contingente. Ahí yo tendría una obligación que tiene cierta incertidumbre. Cuando ya yo la logro determinar, deja de ser o bueno, podría evolucionar
Podría ser que yo comienzo con un pasivo contingente que evoluciona a una provisión y finalmente se convierte ya en una deuda, en un pasivo. Eh, lo cierto del caso es que la obligación presente ya es el monto que tengo que liquidar, el monto que es de un pasivo determinable. Es la última evolución de todos ellos. Ahora, en el caso de la provisión, como dijimos, tiene la naturaleza de ser incierto. El reconocimiento de las provisiones es que la entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Ven, ya ahí da una evolución. Puede ser una obligación presente legal o implícita. Puede ser legal porque ya hay un documento que dice que corresponde. Por ejemplo, el caso de las vacaciones. Ya legalmente las tengo que hacer. O implícita, está en una venta, tengo que hacer una devolución. Es probable que sea necesario la salida de un recurso para liquidar la obligación, tengo que pagarlo, y el importe de la obligación puede ser estimado de manera fiable. Yo sé cuánto puede ser el monto, pero dice estimado, ¿verdad? No, no es exacto. El reconocimiento del pasivo contingente se daría únicamente a nivel de notas, no se hace asiento, porque aquí es muy incierto, entonces no se reconocen los estados financieros directamente, sino que se revelan las notas de estados financieros como una salida de recursos, este, pues básicamente, bueno, aquí dice que remota, pero eh, eh, incierta, que depende de hechos que ni siquiera nosotros controlamos. Y el activo contingente no se reconoce en los estados financieros. Se podría revelar en las notas de estados financieros si es material. Si no es material, este, no, ahí dice que sí es probable que se llegue a materializar si fuera algo muy importante, porque el punto es que yo no podría decir que vamos a recibir ese ingreso, ese activo contingente, porque tiene esa incertidumbre, aun cuando el tribunal falle a favor nuestro, podría ser que la empresa no nos lo pague. Esa es la realidad que sucede en muchos casos. Entonces, y no se hace falta eh, eh, de prudencia, digamos, y lo comunicamos inmediatamente. En algunos casos, reitero, se podría poner como una nota, pero lo normal es que ni siquiera se diga. Nada más se indica que se está en el proceso judicial, pero no se habla de cuántos montos que nosotros vamos a ganar o algo similar. ¿Cuál es el tratamiento de las provisiones? Bueno, ya lo mencioné, dice que existe una obligación presente, legal o implícita. Es probable que será necesario un sacrificio de recursos para liquidarla y el importe se puede ser medido confiablemente. Se mide al mejor estimado requerido para liquidar la obligación. Si hay incertidumbre, se utiliza un valor medio o una aproximación razonable y debe descontarse las provisiones si el efecto del tiempo es significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada cierre contable tengo que actualizar la provisión. Yo tengo que ver si la provisión sigue siendo la mejor estimación sobre la salida del beneficio económico. La provisión puede aumentar o puede disminuir, o puede eliminarse por completo porque perdió efecto en el tiempo. En cuanto a esas provisiones, existe la posibilidad que hayan reembolsos relacionados con estas. ¿Cuándo se da? Cuando hay, por ejemplo, un seguro. Entonces, si existe un seguro, la provisión que yo estoy considerando va a generar un desembolso más pequeño. Eso sí, esos reembolsos es cuando estamos completamente seguros de que el seguro lo cubre, porque puede ser que yo esté pagando el seguro, pero el que el seguro por las cláusulas no me va a pagar nada. Entonces, si se recupera, se reconoce un activo separado de la provisión, un activo por reembolso. Reitero, es probable. Este, un segundito. Ok. Ahora, bueno, ya que vamos terminando, tendríamos también otro concepto importante a nivel de provisiones que son los contratos onerosos. Cuando nosotros determinamos que un contrato es oneroso, hacemos una provisión por la probabilidad de pérdida.
Generalmente esto es cuando nos metemos en el contrato y tal vez nosotros vamos a tener una penalidad o algún elemento por incumplimiento, entonces se hace la provisión. Dice que una entidad tiene un contrato para arrendar oficinas, como ejemplo, que ya no necesita, pero está obligada a pagar la renta hasta que expire el contrato. Eso es oneroso porque aún no utilizando esas oficinas, tengo que seguir pagando. Entonces yo hago una provisión por la pérdida que voy a tener en el futuro. También se generan provisiones cuando hay reestructuraciones. Cuando nosotros vamos a eliminar departamentos y vamos a despedir gente, entonces se hacen provisiones por esas posibles salidas de efectivo que tendríamos en el futuro, los despidos y demás. Se hace la proyección hoy de lo que se va a desembolsar y que ya uno desde el inicio sabe cuánto va a ser. Bueno, ahí dice que la conexión es inestable. Bueno, este... Ya, que bueno, creo que ya ahí se estabilizó. Bueno, a nivel de información a revelar, tendríamos la naturaleza de la provisión, en el caso de la provisión, el importe estimado de la provisión, los factores de incertidumbre y los movimientos en el saldo de la provisión, aumentos o disminuciones que va teniendo para llegar al saldo actual. Juan, en el caso del pasivo contingente, no, ¿verdad? No se reconocen los estados financieros porque no cumple con los criterios de probabilidad. Entonces lo que se hace es nada más colocarlo como una nota y no se mide, no, ¿verdad? Básicamente, solamente nota, sin monto. Y en cuanto al activo financiero, mira aquí, bueno, creo que me comí una diapositiva. Ah, no, viene más adelante, disculpen. Bueno, en relación con el pasivo financiero, tengo que decir la naturaleza de obligación, si es, por ejemplo, por una demanda de un colaborador o de una persona, ¿verdad? Que está sucediendo, los factores de incertidumbre y la estimación del efecto financiero, si es posible. Finalmente, y estarían los activos contingentes, que en este caso les decía que no se miden ni tampoco se reportan a nivel de las notas de estados financieros, a menos de que ya tengamos mucha certeza y entonces podríamos incluir una nota, pero tampoco se hace así, solamente nota, solo se revela, pero ya tendríamos que tener mucha certeza. En estos casos, si lo presentamos como nota, tendríamos que decir la naturaleza del activo, los factores de incertidumbre que existen y una estimación del beneficio económico, si se pudiera, pero no es lo normal. Y ahí finaliza esta presentación. No sé si tienen alguna consulta. Qué puntual, terminé a las 3.